Ahora vamos a entrar en el tema de las razones y de las proporciones, que es un tema bastante largo y tiene muchos aspectos y matices en su interior. Empecemos por definir las razones. Una razón es una división o un cociente. Por ejemplo, A sobre B, A dividido B, una fracción. Una fracción es una razón. Se lee generalmente la razón como la razón entre A y B. Se puede leer esto, la razón entre A y B, o se puede leer A es a B. O también se puede decir la relación entre A y B. Así que bueno, relación también es sinónimo de razón, de división, de cociente. Son todos sinónimos. Bien, ¿y las razones para qué se usan? Básicamente, muchas veces en la física o en la matemática aplicada se leen por, cuando en realidad son divisiones. Por ejemplo, una velocidad. Dice que una velocidad de un móvil es de 60 kilómetros por hora. Se lee 60 kilómetros por hora, sin embargo, es una división. Es kilómetro dividido hora, lo que indica que el móvil se mueve a razón de 60 kilómetros en cada hora. Así que lo leemos como por, pero es división. Uno dice 60 kilómetros por cada hora o en cada hora. Si el móvil se hubiera estado moviendo a la misma velocidad durante 2 horas, habría que solamente multiplicar 60 kilómetros por hora por 2 horas y 60 por 2, 120, se habría desplazado 120 kilómetros si durante 2 horas hubiera mantenido esa velocidad constante. Bueno, pero acá lo que estamos haciendo énfasis es en la velocidad nada más. Así que bueno, la velocidad estamos diciendo que es una razón. 60 kilómetros por hora aparece verbalmente como por, pero es una razón. En la física lo mismo. Cuando se dice metro por segundo, obviamente es metro dividido segundo, o kilómetros por hora, como estamos diciendo ahora. Cuando veamos aceleraciones, se habla de metro por segundo al cuadrado. De nuevo, se dice por segundo al cuadrado y es dividido segundo al cuadrado. Son todas razones. También, por ejemplo, un grifo que pierde agua a razón de 5 litros por hora. Ahí también se pone litros por hora, ahí está con la barra de fracción así media oblicua. A mí me gusta ponerlo bien horizontal, la barra de fracción. Así que ahí tenemos 5 litros por hora. Es la pérdida de agua. O sea que en una hora se derraman 5 litros y en 2 horas, obviamente, si hago la cuenta, va a quedar en 2 horas, hora se va a ir con hora, y van a quedar 5 por 2, 10 litros. Por lo tanto, bueno, la idea es que hay que saber es que una razón es muy importante en matemática, es una división. Siempre cuando haya un problema que me diga a razón de tanto por cada unidad o por metro o por lo que sea, depende de la naturaleza del problema, siempre es un cociente o división. Esa es una razón. Vamos entonces a la proporción. ¿Qué es una proporción? La igualdad entre dos razones, o más, porque a veces hay proporción que hay muchos signos igual y muchas razones. Pero en este caso, mínimamente tiene que haber un primer miembro y un segundo miembro. Esto se lee A es a B como C es a D. O se puede leer A es a B como C dividido D. Bueno, la relación entre A y B es C dividido D. Hay muchas formas, pero la más coloquial, más común, es A es a B como C es a D. Ahí está la proporción y en el igual viene el como, y la razón siempre es uno es al otro, siempre primero el numerador y después el denominador. Recordemos que una división no es conmutativa. No es lo mismo A dividido B que B dividido A. Por lo tanto, se tiene que leer en orden. En este caso, cuando uno dice A es a B como C es a D, se plantean que hay extremos de la proporción, que son el primero y el último de la formulación verbal, A y D, acá en color rojo, ladrillo, digamos, y en medios de la proporción, que son B y C, color verde claro, medios de la proporción. No importa, porque una igualdad se puede escribir al revés. O sea, si A es a B como C es a D, también se podría escribir al revés. O sea, se podría escribir C es a D como A es a B y es exactamente lo mismo. O sea que no es muy importante esto de los extremos y de los medios. Ahí pasaría a ser C y B los extremos de la formulación y D y A los medios. Así que, ¿para qué embarullarnos tanto con los medios, los extremos de una proporción? Simplemente, esto es muy de colegio secundario al comienzo, donde, no sé, le hacen pensar a los alumnos que las cosas incluso son más difíciles de lo que realmente son, ¿no?
pero básicamente no hay que complicarse la vida con esto, simplemente cuando uno tiene una proporción, A es a B como C es a D, la famosa propiedad del que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, o sea que A por D es igual a B por C, no es más que hacer traspasos de términos. Mírenlo como un traspaso de términos y listo. D está dividiendo, puede pasar multiplicando a A, B está dividiendo, puede pasar multiplicando a C, y esa es la propiedad de que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, pero no es nada del otro mundo, ya ven, es un simple traspaso de términos de los dos denominadores que cruzarían al mismo tiempo multiplicando para el otro lado, y no es muy importante si consideramos a los extremos A y D y a los medios B y C, o al revés, no es muy importante. Después aparecen propiedades de las proporciones, algunas tienen alguna importancia y otras menos, pero veamos algunas que tienen alguna importancia. Por ejemplo, esta de acá, porque las vamos a usar seguidamente cuando veamos reparto proporcional. Cuando yo tengo A es a B como C es a D, esta proporción, se puede demostrar también que esa razón, A sobre B o C sobre D, también es igual a la razón que surge cuando uno hace la suma de los numeradores dividido la suma de los denominadores. Entonces, si hacemos A es a B como C a D, como A más C es igual a B más D. Para probar esta propiedad de las proporciones, simplemente lo hacemos con un ejemplo numérico, para no poner mucha teoría acá. Supongamos que A valga 8, B valga 4, C valga 6 y D valga 3. Por este lado está probada esta proporción porque 8 es a 4, 8 es el doble de 4, 8 dividido 4 vale 2, como 6 es a 3. Y 6 dividido 3 también es 2. Entonces está probada esta propiedad. 8 es el doble de 4, como 6 es el doble de 3. Ahora, si yo procedo a sumar los numeradores, A más C quedaría 8 más 6, 14. Y al mismo tiempo sumo los denominadores, 4 más 3 es 7. Y 14 también es el doble de 7. Por lo tanto, la razón sigue cumpliéndose. O sea que A es a B como C es a D, y como, bueno, A más C es a B más D. Se vuelve a replicar la misma razón proporcional. Bien, si tuviéramos 3 fracciones o más, también se cumpliría. O sea, no es solamente para una proporción de 2 razones que se pueden sumar los numeradores y sumar los denominadores. Si tuviéramos una razón de 3, A es a B, como C es a D, como E es a F, también se cumpliría que A más C más E sobre B más D más F es otra razón igual que las 3 anteriores. Para probarlo de nuevo lo hacemos con un solo ejemplo. Si 8 es a 4, porque es el doble de 4, como 6, que es el doble de 3, como 4, que es el doble de 2, ahora yo sumo los numeradores, 8 más 6, 14, más 4, 18, igual sobre los denominadores, la suma de los denominadores, 4 más 3, 7, más 2, 9, y 18 dividido 9 es igual a 2. Y entonces tengo de nuevo que 18 es el doble de 9, por lo tanto se sigue cumpliendo que esta razón es igual a esta razón, que es igual a esta razón, que es igual a la razón que surge de sumar todos los numeradores y dividirlo por los denominadores sumados. Esta propiedad es bastante importante y le he puesto un asterisco ahí porque la voy a usar en los ejercicios que vamos a hacer seguidamente de reparto proporcional, directamente proporcional e inversamente proporcional. Así que es importante. Bien, después le siguen 4 propiedades más, la 3, la 4 o 5 propiedades más, que no son tan importantes, y una la vamos a demostrar numéricamente y la demás una sola, y la demás por analogía, si el alumno quiere las puede probar. Relativamente no se utilizan tanto, pero bueno, están en los libros de matemática del secundario. Cuando A es a B como C es a D, se cumple también que si resto los numeradores, A menos C, y lo divido por la resta de los denominadores, se sigue manteniendo la razón o la proporción. Por lo tanto, veamos con un ejemplo numérico. Si 8 es a 4, como 6 es a 3, o sea, 8 es el doble de 4, como 6 es el doble de 3, si ahora en lugar de sumar los numeradores y los denominadores, los resto, 8 menos 6 es 2, 4 menos 3 es 1, y obtengo otra razón, o 2 sobre 1 o 2, que es totalmente compatible o igual, equivalente a las dos razones que se igualaron al principio. O sea, es válida esa propiedad.
Se pueden restar los numeradores y restar los denominadores y se mantiene la razón de la proporción. Y después hay, como les decía recién, otras propiedades que no son tan importantes, pero que también se pueden probar. Siempre partiendo de la base del enunciado original que está acá arriba, que es si A es AB como C es AD, se cumple. Bien, entonces, si A es AB, lo voy a repetir acá, la razón inicial para que se entienda bien la formulación de esta razón. Si A es AB como C es AD, entonces se cumple que, veamos estas posibilidades, que dirían lo siguiente: A más B es AB, o sea, numerador más denominador es a denominador de la primera razón, como numerador más denominador es a denominador de la segunda razón. O sea, A más B es AB, como C más D es AD. Ahí está explicado. Y la demuestro. En este caso es la única que he demostrado y las otras van a salir que son muy similares, por analogía se pueden demostrar. Si distribuyo el denominador común, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, tengo que A es AB, como, A sobre B más B sobre B. Sería distribuir el denominador común en los dos términos que tiene el numerador. Y lo mismo hago en el segundo miembro. C sobre D es igual, C sobre D, o sea, A sobre B más B sobre B es igual a C sobre D más D sobre D. Pero B sobre B es 1 y D sobre D es 1. Entonces queda A más B, A sobre B más 1 es igual a C sobre D más 1. El más 1 de acá se va con el más 1 de acá o pasa restando. Un más 1 pasa restando y se cancela. Y queda probado que A es a B como C es a D. O sea que se cumple que, digamos, si se cumple esto, entonces se cumple esto otro. Y de la misma manera se pueden hacer otras combinaciones, como decir, en lugar de decir A más B, decir A menos B. A menos B es a B, como C menos D es a D. O sea, numerador menos denominador es a denominador de la primera, como numerador menos denominador es a denominador de la segunda. O también se puede poner la suma, dividido el numerador. O sea, A más B es a A, como C más D es a C. La suma de los dos sobre el numerador, acá era la suma sobre el denominador de la fracción. Acá es la suma sobre el numerador igual a la suma sobre el numerador. O sea, A más B es a A, somos C más D es a C, o la resta con el numerador. O sea, A menos B es a A, como C menos D es a C. Bueno, son propiedades, se pueden demostrar muy fácil y no son tan importantes, así que la decimos para que no vea al alumno que están faltando propiedades o algo por el estilo. O sea, básicamente hay que saber que en una proporción es una igualdad de razones, que se pueden mandar los denominadores multiplicando para el otro lado, el producto de los extremos igual al producto de los medios, y esta propiedad sí es bastante interesante porque se va a aplicar en los problemas de reparto proporcional. Se pueden sumar los numeradores y sumar los denominadores de un número n de razones, que pueden ser 2, 3 o más, y siempre se llega a una razón equivalente si se suman los numeradores y se suman los denominadores. Se llega a una razón equivalente y se puede agregar como una razón más de la proporción. Fenómeno. Eso lo vamos a usar.